A partir de este momento comenzamos la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 5 de diciembre del año 2022. Lo primero que quiero decirles a ustedes es lo siguiente. López Obrador pensó que iba a doblegar al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a sus diputados. Números. La fracción del PRI son 69 diputados y López requiere 58 para lograr las 2/3 partes de los presentes y sacar esa reforma constitucional, la cual iba a ser controvertida en la Suprema Corte. Pero con eso él dice, vamos a amenazarlos. Y no tienen idea ustedes el tipo de amenazas que han recibido los diputados. Desde amenazas, y te vamos a hacer esto, tu familia, vamos a entregarle un expediente y unas fotos y grabaciones a tu esposa, y esto, y te tenemos acá por pornografía infantil, una serie de bajezas, que yo jamás pensé que eso lo volvería a ver en la política mexicana. Eso lo han hecho, es más, todavía en este momento lo están haciendo. Desde el CISEN, la Secretaría de Gobernación, Morena, etcétera. Pues a pesar de eso, por encima de eso, no lo han logrado. Al grado tal que López sabía desde hace semanas que no iba a lograr eso. Intentaron jalar a Alejandro Moreno, lo amenazaron, etcétera, etcétera, y les dijo no. Al grado tal entonces que López, en vez de reconocer, en la política no siempre se gana, sigue estirando la liga y vamos, y estos son conservadores y son sinvergüenzas y quieren el INE para seguir haciendo fraudes. Dice, oiga, pues si de hacer fraudes se tratare, pues usted no habría llegado a ser presidente de la República, ¿verdad? Pero bueno, eso en un loco como él pues no lo entiende, no lo procesa. Entonces dice López, el presidente dijo que el INE sí se toca y se debe tocar. Y debo reconocer que tiene razón. Si el problema no es oponerse a tocar el INE, el problema es cómo debe realizarse ese tocamiento, vamos a ponerlo así, y segundo, cuándo debe de hacerse. Debe realizarse como resultado de una participación de todas las fuerzas políticas, de organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la autoridad electoral, para determinar aquellas áreas susceptibles de mejora, que hay muchas. Y segundo, ¿en qué momento hacerlo? Este es el peor momento para hacerlo. ¿Por qué? Por el encono social, por la campaña fuera de la ley desbocada de el Florero del Edén, el Rotoplas Ebrard y la anticientífica Sheinbaum. Eso es lo que se plantea. El INE no se toca ahorita. Se le planteó que esto sea a partir del 24, con la nueva administración, con la nueva legislatura, no. Pero como él sabe que va a perder, quiere tocarlo y hacer los cambios a modo para quitarle el INE a la sociedad y controlarlo él, como cuando estaba Bartlett en la Secretaría de Gobernación. Entonces, luego dice él que en su proyecto nunca estuvo tomar el control del padrón electoral. Miente completamente. Él quiere controlar totalmente el INE y una parte importante es el padrón. Pero luego dice él que López Obrador comentó que no debe de sorprendernos, y es normal, que el PRI y el PAN no votarán a favor de la reforma constitucional. Claro. Pero eso se ha dicho desde hace 3 o 4 semanas, cuando menos. Y que venga ahorita a decirlo, no, señor. Pero a pesar de saberlo, él estuvo avanzando. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es darle alimento a su clientela
para justificar el golpe, el manotazo en contra del INE. Pero no contaba con el rechazo y la posición firme del PRI y sus diputados, y de Acción Nacional y sus diputados, y del PRD y sus diputados. Del que nada sabemos es del Esquirol Dante Delgado. ¿Qué va a hacer mañana Movimiento Ciudadano? ¿Quién sabe? Pero con esos tres partidos que mencioné de la Alianza Va por México, que se olvide de lograr la aprobación. Entonces él ya aceptó eso. Bueno, dice, voy a mandar el plan B, y dice, bueno, de acuerdo, pero pues no puedo rebajar el número de diputados, no puedo quitar esto, no puedo quitar el otro. Claro, esa fue la inteligencia del legislador cuando redactó el artículo 41 constitucional. Entonces, ¿qué hace para salvar la cara? Dice, bueno, pero vamos a enviar una reforma legal y ahí no necesito aquellos y la mentira que te eché. Y ahí vamos a poner unas cositas para luego decirles, logramos esto en contra de los conservadores, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el hecho? Que López Obrador fue derrotado de manera contundente, rotunda. Ahorita, prácticamente López Obrador está como el caballo blanco de José Alfredo con el hocico sangrando. Derrotado en toda la línea. Por eso es más peligroso López Obrador. Vamos a ver qué sucede mañana en Cámara de Diputados. El dictamen que se va a presentar, se va a someter a discusión, es un dictamen amañado que se lo entregaron a Morena desde Gobernación y es el que ha venido manejando. No hay opiniones de la oposición en lo más mínimo. ¿Qué sucedió en comisiones? Se rechazó por 48 votos y aprobaron 62, que son los afines Morena y sus aliados. Muy bien, ahí está, o va a estar mañana, perdón, el dictamen. Habrá gritos, sombrerazos quizá, pero no tienen los números. Y es una cosa muy curiosa porque el presidente de la mesa, ¿verdad?, deberá decir, dado que esta es una reforma constitucional, ya no haber logrado las 2/3 partes de los presentes, se desecha. La campanita. Ténguele. Esa es la peor derrota que ha sufrido López Obrador en un periodo tan corto. Para él la reforma esta del INE era su esperanza para manipular todo eso, correr a los que no le convienen y hacer ganar al candidato de su partido. Eso ya se le chispó. ¿Que va a ser sinvergüenzada y media? Sí, claro. Nadie lo duda. Pero hay formas de contrarrestar esas sinvergüenzadas. ¿Cómo? Saliendo a votar. Si la oposición logra generar un ambiente tal que se le derrota a Morena y a los suyos con un 15 o 20% de los que salgan a votar, es decir, con una ventaja de esa magnitud, ni pío podrán decir, ni pío. Por eso ese debe ser el objetivo. Y un buen principio y base para esa victoria deben ser la victoria en Coahuila y en el Estado de México. Pero ya en materia electoral, el bulto López Obrador está completamente derrotado. Completamente derrotado. Ya ahora, ya es claro, dependiendo de lo que suceda mañana, que creo que ya él aceptó que no tienen los números, que no van a poder, dice él, van a detener la reforma. No tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional. Perfecto. Eso se le dijo a él hace 3, 4 semanas, pero esperaba que con las presiones se doblegaran los diputados priistas y algunos de otros partidos. No lo pudo lograr. Eso es lo que le molesta, le arde hasta por doquier, dirían aquellos. Esa es la realidad. Por eso yo hoy grabé esos 2 capsulitas ahí de 2, 3 minutos para hacer ver la gravedad de la situación que vamos a enfrentar.
López es un hombre peligroso porque está loco, porque es un ignorante, tiene ideas caducas, acedas, pero con una derrota de esta magnitud en lo electoral es doblemente peligroso, doblemente peligroso. Por eso, pensar que con esto ya se va a quedar calmado sería una ingenuidad, por decirlo menos. Yo por eso les pido que estemos atentos todos mañana a ver lo que sucede en la Cámara de Diputados. Yo esperaría que el canal del Congreso transmita en vivo la sesión. Vamos a ver mañana a ver qué sucede. Tendrá un nivel de audiencia muy bajo porque pues está el fútbol, no sé si haya partido o no. Pero el hecho ahí está inobjetablemente presente. El bulto ha sido derrotado una vez más. Lo demás es mala literatura, diría un amigo. Eso es lo más importante de esta semana que hoy comienza laboralmente hablando. ¿Ahí va a terminar el asunto? No, apenas ahí va a empezar. ¿Por qué? Según dijo el florero del Edén, tengo entendido que hay dos sesiones, una a las 12 y otra a las 5 de la tarde. Y a las 5 vamos a entregar la iniciativa, dice. ¿Por qué van a hacer eso? ¿Por qué esa prisa? Porque si le entregan a las 5 la iniciativa, se turna a comisiones, mañana mismo en la noche hacen en fast track la aprobación de un dictamen que ya lo deben de tener elaborado y se somete al pleno otra vez, quizá el jueves. Esa debe ser la tirada de ellos, ¿verdad? La aprueban ahí con la mayoría absoluta que tienen, 50% más uno, y la envían al Senado el mismo jueves en la noche. La reciben, la envían a comisiones, se aprueba el dictamen, envían la minuta de aquí y otra vez, y el viernes y sábado sesionan y ya la aprobaron. Y ya ganaron ellos. No es cierto, no han ganado nada. Porque además en el Senado, con el pleito que hay con Monreal, quién sabe cómo les vaya. Quizá en una muestra de dignidad política, Monreal diga, ni madres, aquí se sigue el procedimiento con los tiempos y plazos, y hasta puede darse el lujo de organizar un parlamento abierto. Y se amolaron los señores. Vamos a ver, repito, cuál es la actitud, a ver si tiene un gesto de dignidad verdadera, real, efectiva, Monreal, y los para. Un poco como lo que ha estado haciendo en estos últimos tiempos, meses, años, Muñoz Ledo, un hombre del sistema priista, etcétera. Estos últimos tiempos ha estado buscando, algunos dicen que infructuosamente, buscando dignificarse para intentar cubrir aquella etapa de oprobio y de servicio al México autoritario. Contrario a lo que ha hecho Pablo Gómez, que un hombre de izquierda, un hombre que ha participado en movimientos sociales, etcétera, todo ese bagaje, toda esa historia la ha echado a perder al ponerse de tapete la cayunamente de López Obrador. ¿Cuándo? Si hubo alguien que atacó, que criticó a López por su afán de ser candidato violando la Constitución, fue Pablo Gómez junto con Demetrio Sodi en el año 2000. Y ahora véanlo ustedes, Andresito, ¿dónde te pongo? ¿Por qué? Porque Pablo piensa que con este servicio al bulto va a ser candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, a ser jefe de gobierno. En fin, es lo que quería yo decirles en un tema relativamente corto. Hablé en la mañanera, hablé en estas dos cápsulas y aquí les he dado los detalles, vamos a decir, que complementan eso. La derrota, pues, ahí está. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues eso ni usted ni yo lo sabemos. Ya López aceptó la derrota y sería un ridículo completo
que mañana intentaran hacer una chicanada cuando el mismo López ya aceptó, no tenemos los números. Pero vamos a ver qué jugarreta inventa. Vamos ahora a comentar alguna cuestión alejada de la política, aun cuando no totalmente, pero más centrada en la parte económica. El señor Alejandro Casillas Moreno, tengo entendido que él es de Nuevo León, a raíz de una afirmación mía, que fue más o menos esta, palabras más, palabras menos, refiriéndome yo a este capitalismo de cuates de los grupos empresariales y que, bueno, los vio usted ahí en la marcha del 27, saludando ahí a López, etcétera, etcétera. En 1987, cuando la economía mexicana debió abrirse, ahí fue un choque importante entre una visión de un modelo de economía cerrada y un modelo de mercado de economía abierta, y ahí personas con inquietudes empresariales que querían hacer, pero no podían por la forma de hacer economía, empiezan a formarse como verdaderos empresarios que compiten, que salen a buscar tecnología, etcétera, etcétera. Y dije yo que en México había más negociantes que empresarios, que se favorecían por estas relaciones, por beneficios de X o Y tipo. Muy bien, más o menos ese sería el contexto. Entonces el señor Alejandro Casillas me escribe un largo comentario donde básicamente dice que él y su empresa nunca han recibido beneficios algunos. Y dicen que ellos, por el tipo de producto que fabrican y la actitud, son los meros chingones y que compiten con estos, con otro, con los otros por allá. Muy bien. Yo no dudo que sea verdad lo que me dice el señor Alejandro Casillas. No dudo que fabriquen un producto de alta calidad, no lo dudo, no tengo elementos para dudarlo, pero lo que sí creo es que, con todo respeto, el señor Alejandro Casillas no sabe de economía y tampoco de finanzas públicas y cómo operan. Y le voy a decir por qué, don Alejandro, si está viendo usted este programa. Antes de la apertura económica, México era una economía súper protegida. Sin duda alguna, usted fabricaba los mejores quemadores de gas o lo que sea, sí. Pero si alguien quería comprar un quemador importado, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque su empresa gozaba de una protección que le daba el modelo económico de aquel entonces. Si bien es cierto, nadie le daba un estímulo por acá y usted se esforzaba, sí, pero el modelo económico, al estar cerrado a la competencia, lo favorecía a usted. También los créditos que otorgaba en aquellos años el sector público, el Estado mexicano, tenían un subsidio en la tasa de interés. También, si usted pidió un crédito para ampliar su capacidad de producción, etcétera, usted se beneficiaba también de eso. Entonces, era muy cómodo producir un buen producto, como dice usted, qué bueno, pero era muy cómodo porque usted tenía un mercado cerrado, protegido. Eso es a lo que yo me referí y hoy lo repito. Qué bueno que usted siga en ese espíritu de competencia, de generar tecnología. Muy bien, lo felicito, lo felicito. Pero del 87 para atrás, porque usted dice que tiene como 40 y tantos años, creo, y que ha exportado a muchas partes en América Latina, Europa, etcétera. Lo felicito, es de Guadalajara, él. Lo felicito, sin duda alguna. Es encomiable su posición, pero eso no significa que usted y su empresa disfrutaron de varios años, muchos años diría yo, de un modelo de desarrollo que protegía a los industriales nacionales. Nada más. Y eso, el día que usted se ponga a estudiar en serio
la historia económica de México en el siglo XX, va usted a tener que aceptar que su empresa y usted obtuvieron beneficios producto de ese modelo económico cerrado. Y por eso tronó el país. Qué bueno que usted tenía inventiva y qué bueno, se repuso y siguió creciendo y ahora en mejores condiciones porque compite, su empresa es fuerte, es competitiva, pero eso no borra los 30 o 40 años de economía cerrada. Eso es todo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué podemos agregar a este ambiente que se ha generado en el país para cerrar el editorial? El presidente de la República es un hombre completamente ignorante de lo que debe ser la gobernación en un país con economía de mercado, una economía abierta e incorporado a la globalidad. No lo entiende ni quiere entenderlo. Es un hombre que nunca se ha preocupado, ni se preocupó, ni se va a preocupar por entender cómo funcionan las economías abiertas. Él con su ignorancia total y pensando en los años de los 30, cuando Cárdenas, o en los 70 con Echeverría y López Portillo, es feliz. Y está convencido que esa es la mejor etapa del país y hacia allá nos quiere llevar. Es infructuoso intentar replicar el pasado. Eso no existe, es imposible. En esas condiciones, pues, hay un choque más que evidente entre dos visiones del desarrollo económico. La de López, que es una visión aceda, caduca, y la visión moderna de apertura, de incorporarse a la globalidad. Los jóvenes que se están preparando hoy están padeciendo una visión aceda y caduca y retardataria de la educación que ha implantado López. Recuperar eso les va a costar a los jóvenes mucho trabajo y perder muchas oportunidades laborales. Pero bueno, quizá algunos o muchos de ellos votaron por López Obrador. Bueno, están cosechando lo que sembraron en materia electoral. López, ante los fracasos, porque era imposible esperar el éxito de esta tontería que ha sido la gobernación de Morena, cada día la desesperación va a ser presa de él. No tiene dinero, nada le sale y nada le va a salir. Hoy intenta refugiarse en la política para ganar a la mala las elecciones de la presidencia de la República el 2024. Pero tampoco le va a salir eso, tampoco. Hay que trabajar, sí, trabajemos, hablemos con los ciudadanos, difundamos la tragedia que es Morena, pero no va a ganar el 24. Y con un candidato como Adán Augusto, menos aún. Un pobre hombre pueblerino con una mentalidad aldeana. No es que tenga algo contra los notarios yo, pero este hombre es un notario de pueblo, al servicio de López, todas las bolas sinvergüenzadas y escrituras y todo. Él ha sido el artífice de eso. En esas condiciones, pues, López, de haber sido calificado en aquella campaña del 2006 como un peligro para México, hoy podemos y debemos afirmar que es doblemente peligroso para México. ¿Por qué? Porque de esta no se salva. Del 2006 tuvo todavía la oportunidad del 12 y fue derrotado y luego el 18 ganó. Y nadie le disputó su victoria, nadie. Pero hasta aquí llegó el corrido. Por eso, repito, es doblemente peligroso, porque él lo sabe. Morena es hoy una batalla campal, porque los del Rotoplas Ebrard andan con los cuchillos listos para encajárselos a quien sea. La anticientífica Sheinbaum, véanla ustedes nomás, ahí en la presentación que hace en su informe,
toda así chueca, con el apuntador. Eso quiere ser presidente de la República, por favor. Si hubiera estado el novio para ayudarle ahí, pues quizá el vato alto de Sinaloa, acá, no, ni siquiera lo invitaron, no sé, que le fueran a preguntar por su pasado tormentoso en materia financiera. Entonces tenemos a los tres, al florero del Edén, al Rotoplas Ebrard y la anticientífica. De los tres nos sacan uno bueno. Y va a ver usted cómo en la oposición va a salir un buen candidato. No va a ser Ebrard, no va a ser Monreal, olvídese, pero va a salir un muy buen candidato. No sé cuál es, pero le aseguro que va a tener la oposición un muy buen candidato. Y con ese vamos a ganar el 24. Así de sencillo. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de diciembre del año 2022.